el licenciado Enrique Iglesias ahora sí puntualiza distintos tipos de patología de la columna y cuáles son los resultados que se ven en corto tiempo asistiendo una vez al mes a este tipo de sesiones. Entonces la metodología del trabajo tuyo concretamente. Vamos a pensar en un paciente que viene a verte por alguno de los problemas que vos enunciaste. Esa persona, para que vos la atiendas, tiene que venir con una radiografía, con unos estudios previos, o vos ya, a partir de lo que te cuenta, vos y la observación que vos haces, te das cuenta concretamente de la patología. Bueno, siempre es útil que el paciente acuda con todos los estudios que se han realizado en el pasado y que han llevado al diagnóstico, porque el paciente ya acude con un diagnóstico ya establecido. Por lo general, los pacientes que yo atiendo son pacientes que han recorrido distintos profesionales anteriormente, distintas especialidades médicas, o sea que ya vienen con un diagnóstico. Yo me limito a observar, a escuchar lo que el paciente me dice y a corroborar el diagnóstico que el paciente trae, ¿no es cierto? Y a partir de ahí planteamos la terapéutica. El método que nosotros aplicamos es un método de manipulación vertebral, que es un método profundo, se basa más que nada en la aplicación de presiones a lo largo de toda la columna. Nosotros no tratamos un sector de la columna por separado, sino que tratamos en forma global toda la columna, porque mecánicamente la columna funciona como un solo elemento. Entonces un sector influye sobre el funcionamiento del otro. Entonces de nada sirve si un paciente viene con un problema cervical tratar de solucionarle solamente ese problema, porque ese problema cervical se ha originado por la movilidad del resto de la columna. Y entonces, si no solucionamos o no intentamos mejorar globalmente el funcionamiento mecánico de la columna, lentamente el problema se va a ir desencadenando nuevamente o se va a ver agravado nuevamente. Entonces, nosotros tratamos todos los sectores de la columna tratando de desbloquear el movimiento por supuesto dentro de lo que nos permite cada columna, porque hay columnas más rígidas, columnas más flexibles. Tratamos de desbloquear el movimiento en toda la columna. Y esto se realiza con presiones que se realizan con el pulpejo de los dedos, con el antebrazo, con el codo en algunos sectores de la columna, porque son sectores donde las vértebras son macizos importantes, sostenidos por músculos muy potentes, entonces necesita la aplicación de una presión mayor. Este tratamiento no es de por sí doloroso, pero cuando el paciente viene dolorido es probable que sienta que ese dolor se manifiesta un poco ante las presiones que nosotros efectuamos. Y como te digo, las presiones, la finalidad que tienen es alinear los elementos vertebrales dentro de lo posible, descomprimir los espacios para que el disco tenga un estímulo que haga que tienda a reubicarse en su lugar y de esa manera descomprimir las raíces nerviosas que son las que originan los síntomas. Podríamos decir, con este tipo de trabajo, no sé cuántas sesiones demandará cada una de las patologías, pero yo lo digo por una cuestión personal y porque soy paciente tuyo también. De pronto uno viene tomando de tiempos históricos los antiinflamatorios, que por un lado son terapias circunstanciales y coyunturales y te afectan el estómago, por ejemplo, ¿no? Con esto podemos ir disminuyendo, ¿cierto? O no tomando ya las pastillas. Exactamente, bueno, una de las premisas del tratamiento es que el paciente, ante la reducción de la sintomatología dolorosa, ante la mejoría de la flexibilidad y de la movilidad, tenga menos necesidad de consumir medicación. Digamos, la idea es que el paciente, digamos, se vaya sintiendo de tal manera mejor que no necesite tomar medicación. Por supuesto que hay que también aclarar que los grados de mejoría que puede pretender un paciente son distintos de acuerdo al estado de cada uno. Si tenemos el caso, por ejemplo, de un paciente joven, ponemos entre 30 y 40 años, que ha sufrido una hernia de disco,
digamos, las posibilidades de mejoría de ese paciente son bastante importantes, ¿no es cierto? Porque no ha desarrollado todavía una artrosis o una rigidez de columna importante, y entonces se le puede obtener mayor flexibilidad, reducir el dolor. Pero un paciente mayor, muchas veces, la única mejoría que puede acceder es a justamente tener un nivel de vida, un estándar de vida mejor, consumiendo menos medicación. ¿Te das cuenta? O sea, se le permite o se le consigue una mejor calidad de vida porque el paciente siente menos dolor, pero igualmente tiene que seguir con un consumo, aunque más espaciado. ¿Te das cuenta? Eso el paciente tiene que entenderlo porque no todos pueden pretender una mejoría de un 100%, porque nosotros trabajamos lamentablemente con el material que nos permite el paciente, que nos trae el paciente. Claro. Y ese material es el grado de deterioro que tiene ya la columna. Y a partir de ahí podemos obtener un grado de mejoría mayor o menor de acuerdo a la respuesta que tenga cada paciente al tratamiento. Claro, de pronto uno evalúa que son enfermedades casi irreversibles, podemos decir, en el caso de la artrosis. Claro, la artrosis es un fenómeno, digamos, de desgaste progresivo que se va dando con los años. En algunos casos se da precozmente, de acuerdo a las características genéticas de cada paciente, ¿no es cierto? Pero una vez que haya una artrosis muy avanzada, nosotros podemos conseguir un cierto aumento de la flexibilidad de columna, una cierta descompresión, pero ese desgaste, como vos decías, es irreversible. Claro. Entonces, la mejoría en ese caso también va a estar limitada por esas condiciones. De pronto se me ocurre pensar con pacientes ya con años avanzados y avanzado también su patología, que por ahí está por ya acceder al campo de la intervención quirúrgica. Sí. De alguna manera con este tipo de tratamiento por ahí se puede llegar a evitar. Sí, gracias a Dios tenemos antecedentes de muchos pacientes que han evitado cirugías, aún en caso, como vos decís, de pacientes de edad, en los que las cirugías se complican más por el solo hecho del factor edad, ¿no es cierto? Y por el estado de la columna también, ¿no es cierto? Pero sí, gracias a Dios, ya te digo, tenemos antecedentes de muchos pacientes de todo tipo de edades que, dada la mejoría que han obtenido con el tratamiento, no han necesitado acceder a la cirugía. Podríamos decir, que aquella persona que ha tenido ya una cirugía o ha tenido un accidente automovilístico y está en un proceso y ha sufrido un deterioro externo, por un factor externo, sí, y acude a vos, también está el grado de rehabilitación. Claro, sí, hay que tener en cuenta que pacientes posquirúrgicos y pacientes postraumáticos, como vos decís, a lo mejor están en un proceso de rehabilitación con otras especialidades. Nuestro método puede ser un factor de ayuda muy importante en esos casos porque le permite al paciente una recuperación a lo mejor más rápida de su flexibilidad, lo que va a redundar en que la rehabilitación que está haciendo con otros colegas tenga un proceso más acelerado y sea más rápida. Y en algunos casos inclusive con mucho dolor. Tenemos pacientes, por ejemplo, operados de meniscos, aunque sea por artroscopía, por ejemplo, que en algún momento ven un poco como estancada su rehabilitación con la fisioterapia tradicional, y a partir de que realizan 1 o 2 sesiones de praxis vertebral, la rehabilitación es como que se reactiva y obtienen una mejoría más rápida. Yo te iba a hacer una consulta porque en estos últimos tiempos, por distintas personalidades o celebridades a nivel nacional, uno se entera de casos de los ACV. Uh-huh. Tenemos algún artista por ahí muy conocido, pobrecito, que hace largo tiempo que está así, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a suponer un paciente que ha sufrido un ACV, con lo cual tiene daños neurológicos y también de desplazamiento y de movilidad. Sí, sí, sí. ¿Este tipo de terapia también coayuda un poco a mejorar eso? Bueno, por supuesto que la complejidad de un caso de ACV hace que la mejoría que pueden obtener con nuestro tratamiento sea bastante relativa, ¿no es cierto? Pero en general, al mejorar un poco la conducción nerviosa a partir del tratamiento de columna, se produce una mejoría en la movilidad.
hay que tener en cuenta que no en todos los casos, no todos los casos son iguales, ¿no es cierto? Y una de las características que se manifiesta en los casos de ACV es lo que se llama una hiperreflexia. El paciente tiene una liberación de reflejos que hace que sea más sensible a determinado tipo de estímulos, ¿no es cierto? Entonces, con el tratamiento que uno realiza a nivel de la columna, esa hiperreflexia se puede ver moderada, lo mismo que el aumento de tono que hace que los pacientes tengan esa rigidez característica. Entonces se modera la respuesta refleja, se modera el tono y entonces el paciente obtiene una mejoría, aunque sea leve, en su capacidad de movimiento. No sé si otro tipo de enfermedades que vos puedas saber por los casos que habitualmente tratás, tienes, no comparándolo con la ACV, pero otras patologías que hayan acudido a vos. Sí, del tipo así de pacientes con problemas neurológicos hemos tratado con éxito, por supuesto, teniendo en cuenta lo que te decía recién, el éxito es variable de acuerdo a las características del paciente. Hemos tratado con éxito pacientes con Parkinson, por ejemplo, pacientes con ACV, como vos decías, pacientes con parálisis periférica, ¿no es cierto? Pacientes que, o sea, las parálisis periféricas pueden ser de tipo traumático o de tipo, por ejemplo, los pacientes diabéticos que tienen las denominadas parálisis por polineuropatías, también obtienen beneficios con este tipo de tratamiento al estimular la mejoría en la circulación del nervio y producir esto una mejoría en la conducción nerviosa. El paciente siente alivio en lo que se llama polineuropatías, ¿no es cierto? Que son características, como te decía, de los pacientes diabéticos. Y después los tratamientos más habituales que tienen que ver con lumbalgias de cualquier origen, lumbalgias inespecíficas, lumbalgias por hernia de disco, cervicalgia o cervicobraquialgia por hernias de disco. Todas esas son las patologías que vemos más frecuentemente. Con respecto al tema de las varices. Bueno, las varices es un fenómeno complejo que tiene que ver habitualmente con una debilidad congénita de la pared venosa. En ese caso, específicamente, nosotros el único factor que podemos colaborar para mejorar el funcionamiento de la circulación periférica es la reducción del tono muscular, ¿no es cierto? Que colabora para que el músculo no esté tan tenso y entonces eso, al mejorar el funcionamiento muscular, mejora el retorno venoso. Es el único factor en el que podemos colaborar en el tratamiento de las varices. Por último, a partir de leer un poco la página web de ustedes, Praxis Vertebral, creo que varios profesionales que están con esta metodología, creo también saber que trabajan en red, ¿no? A lo largo y lo ancho del país. Exactamente, si nosotros somos un grupo de colegas que formamos el Centro de Estudios e Investigación de Praxis Vertebral, que fue fundado por Rubén Pistacchia hace ya más de 10 años en Buenos Aires. Somos un grupo de todos licenciados en kinesiología o kinesiólogos que estamos distribuidos en todo el país y tenemos consultorios, y nuestra premisa es justamente tratar de llevar la praxis y difundirla como para que la gente conozca sus beneficios. Yo específicamente estoy ubicado o encargado de la zona de La Pampa, de la zona de Cuyo, y últimamente he abierto también un consultorio en la provincia de Río Negro. Así que bueno, mis colegas y yo estamos empeñados en esa tarea y estamos tratando de llevar la praxis a todos los lugares donde sea requerida por los pacientes. Gracias, Enrique, muy amable. Bueno, te agradezco a vos la posibilidad que me das de comunicarme con vos y con todos los pacientes aquí de la zona de General Pico y Santa Rosa.